Continuamos en Mesa Central. Como le comentaba al inicio de este espacio, en 9 años México aumentó en promedio 59% la exportación de berries y 90% las de tomate, saladet y bola a Estados Unidos. Esto ha generado nuevos choques entre ambos países. Para hablar del tema me acompañan Jonathan Ruiz, Baude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenidos. ¿Qué tal, Susi? Buenas tardes. Pues otro de los temas que genera choques en la relación bilateral México-Estados Unidos y en la renegociación del Telecán. Sí, estamos llegando a un momento de esos que nos esperábamos en esta negociación del Telecán. Es un momento ríspido, de fricción entre las dos partes. Digo dos porque pues Canadá y México realmente no tienen una fricción fuerte. Así es. Realmente la fricción es entre Canadá y México versus Estados Unidos. Y esa fricción ya está llegando a un nivel importante. La nota que hoy consignamos en El Financiero, que nuestros televidentes pueden verla en nuestro sitio en este momento, es cómo hay una pugna en ciernes que tiene que ver con cuántos berries venden ahora los mexicanos a los Estados Unidos, que aumentó 59% en un plazo de 9 años, mientras que la de tomates aumentó 9% en el mismo periodo. Y eso le ha quitado evidentemente pues mercado a los productores de Florida. Esto es justamente lo que tenemos en pantalla, es el acumulado a 12 meses, o sea, es acumulado 12 meses a julio de cada año, es decir, 12 meses contando hasta julio, cómo han estado las exportaciones. Justamente aquí tenemos de fresas, moras y zarzamoras, o sea, comúnmente llamados berries, y lo que vemos es una ascendente, pues una serie de barras ascendentes que nos muestran justamente cómo seguimos vendiendo estos productos desde acá, y obviamente eso le ha quitado participación a los productores de Florida. Ahí hay otro asunto, porque Florida tendrá elecciones políticas y una de las personas que más defienden esta posición contra México es uno que quiere ser gobernador. Estamos hablando de, en este caso les preciso el nombre, que es, perdón, se me fue el nombre, pero se los comentamos en un momento. El caso es que este personaje que resulta ser el comisionado de Agricultura de Florida, Adam Putnam, ¿no? Adam Putnam, pues es uno de los que más defienden esta posición porque obviamente quiere hacerse de votos. Y luego las exportaciones de México en millones de dólares, bueno, pues lo que estamos viendo ahí justamente de tomates es también que ha seguido una ascendente y pues en Florida no están felices con esto, ¿no? Sí, evidentemente eso sí, se trata de una vez más del juego de Estados Unidos, ¿no? Ellos están poniendo sus cartas sobre la mesa, no sé si sea Santa Claus, porque también ellos están considerando proteger, ¿no?, el sector primario. Yo creo que la pelota está de nuestro lado, no está del lado de Estados Unidos. O sea, ellos van a avanzar en la medida en que nosotros los dejemos, ¿no? Si Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Voy a restringir ahorita berries, el tomate, mañana puede ser pimiento y los aguacates. ¿Por qué los nombro pimiento y los aguacates? Porque son los 4 productos que exportamos con un monto superior a los $1,000 millones al año. No descartaría, ¿no?, que Estados Unidos quisiera poner barreras arancelarias o fitosanitarias incluso. No tiene que ser, que si Estados Unidos también tiene unas bajo la manga, que esa es la cuestión fitosanitaria, que eso lo ha hecho muy bien en los últimos años. ¿Pero qué tanto depende Estados Unidos de México en el tema de berries y tomate? Depende, pues prácticamente, o sea, un 98-99% de los tomates y de las berries se producen aquí en México. Ellos tienen la alternativa de Chile, pero el problema de Chile es muy competitivo, pero en el caso de estos productos que los prefieren frescos, pues no llegan a nada. Lo que estamos hablando aquí es del producto de importación hacia los Estados Unidos, en donde México participa 98%. También hay producción local, ¿correcto? Hay producción local, exacto. Sí, pero de las importaciones así participa México, entonces estamos hablando de un verdadero competidor. Y sí ha planteado Estados Unidos en este periodo de negociaciones que se abran ventanas en las que México pueda exportar solo cuando Estados Unidos quiera. Pues obviamente los productores mexicanos están en contra de eso, ¿no? Yo creo que es una época de disputas, una época de, como se dice, de pescar a río revuelto, y entonces creo que estamos viendo este jaloneo. Antes de la segunda ronda veíamos que inició Estados Unidos un proceso contra Canadá por el tema de la madera, ahora después de la tercera están con el vino, es decir, creo que todos los sectores de Estados Unidos en este momento de pelea, pues cada quien está tratando de sacar una tajada. ¿Por qué? Porque es el momento en el que pueden conseguir un trato benéfico. Algo que no habíamos visto y que por fin vimos hoy es que del lado mexicano también alguien levantara la voz digamos, subiera el tono, que fue en el caso de la IP, es decir, el grupo de empresarios. Es muy importante. Sí. Pues hoy ya plantearon, por primera vez desde que inició la renegociación del Telecán, que si las condiciones no son favorables para México, pues entonces nos vayamos. E incluso hablaron de que justo en la tercera ronda, la recién, fue cuando ya sintieron alguna presión para México. Entonces tonos creo que más negativos, ¿no? Todos más negativos para
para México presión. Entonces, bueno, qué bueno creo que es positivo que la IP levante la voz acá, porque lo que hemos platicado acá, el gobierno mexicano ha sido muy mesurado, yo pienso que a veces de más. Sí, tiene razón, Isaid. Creo que es la IP la que levanta la voz de manera contundente. Es una nota que está en este momento en nuestro sitio de internet, lo acabamos de revelar hace un momento, y quien lo dice es el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, quien dice que quien dice que en esta negociación existen riesgos importantes, estoy citando, y cabe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa por la razón de que los socios pidan circunstancias que México no pueda cumplir, que no van con la realidad de hoy y que es muy diferente a la de hace 25 años. Estoy citando a Juan Pablo Castañón esta mañana, quien de alguna manera da a conocer esta posición de que México estaría dispuesto a someterse a las reglas de la OMC sin que hubiera un Telecán, si es que Estados Unidos insiste en esta posición tan intransigente, ¿no? Porque en esta tercera ronda uno de los temas que se puso sobre la mesa que generó fricción en términos agrícolas era lo de la estacionalidad, ¿cierto? Sí, es cierto, eso sí. Pues en Estados Unidos dice, aquellos productos donde yo no tenga frutos en esos meses, pues los voy a detener, ¿no? En este caso la postura, yo no comparto tanto la postura del EP, es muy radical, ¿no? Porque dice, bueno, nos vamos a levantar. ¿Qué pasaría? Estados Unidos va a decir, bueno, está bien, no hay problema, Estados Unidos puede seguir, nosotros salimos más perjudicados. Yo creo que podríamos hacer un juego más fino, ¿no? Y que le dolería más a Estados Unidos. Ya pasó una vez, es la experiencia del caso de las manzanas. En 2009, Estados Unidos no dejaba pasar los camiones de México. Entonces, ¿qué dijo México? Perfecto, te voy a poner aranceles sobre las manzanas. La importación de manzanas eran aproximadamente en esa época $100 millones. Eso causó muchísimo revuelo en algunos estados del centro de Estados Unidos, que ahorita coinciden, que son miembros del Partido Republicano, ¿no? Muy seguidores de Trump. Ahorita son las importaciones de manzana equivalen a $240 millones. Es un producto, digamos, vas a decir, bueno, de maíz son 2,000, sí, pero el problema es de que esto afecta a comunidades y a pequeños pueblos de Estados Unidos, que son votantes del Partido Republicano. Yo estoy de acuerdo que el tema de que sea radical, porque, a ver, radical Estados Unidos ha sido distintos sectores. Y Canadá no tanto, pero creo que sí podemos decir que en algún punto fue radical. Al principio de la renegociación se acordaron este tema de que hubiera las juntas para resolver problemas, las disputas. Que Canadá dijo, sin ese capítulo, nosotros no le vamos a entrar. Es decir, creo que los dos países ya habían planteado esta situación y México pues siempre con optimismo y vamos a avanzar, etcétera. Sí, yo coincido con Isaid, creo que realmente quien subió el tono de la negociación fue Estados Unidos y hay que responder en consecuencia, porque esta posición que hoy asume el CCE de decir si es necesario nos vamos a parar de la mesa, no están diciendo que se salen del Telecán, ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, nos paramos de la mesa y que sigan las cosas como están, y si tú quieres acabar con el tratado será tu decisión. Nosotros nos paramos de la mesa porque no estamos de acuerdo con negociar. Pero la razón de la cual deriva esta posición hoy del CCE es de que Estados Unidos lo que quiere es bajar el déficit. O sea, esta respuesta es a una posición cerrada de los Estados Unidos que insiste en que la negociación debe derivar en una reducción del déficit, lo cual no depende del Telecán, porque el déficit es con todo el mundo. Tendría que cambiar Estados Unidos las reglas del comercio mundial para definir ese déficit. Entonces, si esa es la discusión, creo que la posición de la IP mexicana es lógica. No podemos decidir eso, no está en nuestras circunstancias. Nosotros nos paramos de la mesa, resuelve tú lo que creas más conducente. Incluso Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, dijo que ellos apoyarían una posición dura del gobierno, posición dura que creo que no hay todavía, y que ellos preferirían salir y en 2 años, si hay un nuevo presidente, pues volverse a sentar a negociar, ¿no? Ya como conclusión, creo que es positiva la postura de la IP, porque este tipo de casos como de los tomates y las berries, insisto, es otra vez algún sector de Estados Unidos presionando, metiendo amenazas, en fin, y creo que ya es tiempo de que de este lado haya una respuesta. No hay muchos análisis, lo veíamos antes, no será la catástrofe si se acaba el Telecán para México, entonces creo que también hay armas para negociar. Era de esperarse, eso sí, este tipo de situaciones no tan ríspidas conforme avancen las rondas. Aquí lo que se puede temer en un momento dado es de que, así como ve el panorama, no se terminen las pláticas en enero, porque si queremos hacer algo bien,
también defendernos, no debemos de estar sujetos a los tiempos de Estados Unidos. Sí, y en cuyo caso, si este fuera el panorama, nos mete en una circunstancia de volatilidad, porque si no fuera en enero, cuando concluyen las conversaciones, entonces estaríamos pensando ya en nuevos legisladores que se encargarían de ratificar un eventual documento, y eso la verdad es que nos pone en una circunstancia de volatilidad o de indecisión o de mucha incertidumbre. Sí, prepárense pues para esta montaña rusa, ya sabemos que venía, estamos viviendo justamente esas subidas y bajadas de estado de ánimo en la negociación, ¿no? Pues viene la cuarta ronda de negociaciones del Telecan en los próximos días en Washington, y hay que estar muy atentos porque si ya vimos fricciones, vimos un tono más negativo en la tercera ronda, pues esto podríamos seguirlo viendo en la cuarta.